Soy viajero del futuro de una tierra lejana. Algo aterrador sucedió aquí. Los perros del infierno se desataron en nuestro mundo. El periódico se había impreso, describiendo gráficamente el último de los muchos y horribles sucesos ocurridos en la Tierra en los últimos 6 meses. Los titulares proclamaban a gritos que Six Corners, una pequeña aldea de Pensilvania, había sido aniquilada por el horror. Otro artículo de primera plana hablaba de un terror en el valle del Amazonas que había sumido a los nativos río abajo, presas de un terror atroz. Otras historias hablaban de muertes aquí y allá, todas atribuibles al horror negro, como se le conocía. El teléfono sonó. «Hola», dijo el editor. «Londres llamando», dijo la voz del operador. «Está bien», respondió el editor. Reconoció la voz de Terry Masters, corresponsal especial. Su voz se oyó con claridad por el teléfono transatlántico. «El horror está atacando Londres con fuerza», dijo. «Son miles y han rodeado la ciudad por completo. Todas las carreteras están bloqueadas. El gobierno declaró la ciudad bajo régimen marcial hace un cuarto de hora y se están realizando esfuerzos para preparar la resistencia contra el enemigo». «Un segundo», gritó el editor al transmisor. Tocó un botón en su escritorio y en un momento un zumbido de respuesta le dijo que estaba en comunicación con la sala de prensa. «Detengan las prensas», gritó por el tubo. «Prepárense para una nueva fachada». «Está bien», se escuchó débilmente a través del tubo, y el editor volvió a centrarse en el teléfono. «Ahora hagámoslo», dijo, y la voz en el otro extremo del cable en Londres siguió contando la historia que en media hora fue leída por un mundo que se estremeció de miedo frío incluso mientras examinaba los deslumbrantes titulares. «Woods», le dijo el editor de prensa a un periodista, «corre a hablar con el doctor Silas White. Me llamó para que enviara a alguien. Algo sobre este asunto del horror». Henry Woods se levantó de su silla sin decir palabra y salió de la oficina. Al pasar junto a la máquina de escribir, ésta repetía, con una lentitud exasperantemente metódica, la historia de la caída de Londres. Tan solo media hora antes había relatado los atentados contra París y Berlín. Salió del edificio a una calle repleta de gente aterrorizada. 6 meses de terror, de numerosas muertes misteriosas, de pueblos arrasados, habían puesto al mundo en vilo. Ahora, con Londres en posesión del horror, y París y Berlín luchando desesperadamente por sus vidas, toda la población del mundo estaba medio loca de miedo. Los exhortadores en las esquinas exaltaban el fin del mundo, pidiendo que la gente se preparara para la eternidad, atribuyendo el horror al acto de un ser supremo enfurecido con la maldad de la tierra. Esperando a cada instante un ataque del horror, la gente dejó sus trabajos y se reunió en las calles. El tráfico, en algunos lugares, estuvo bloqueado durante horas y el orden público quedó prácticamente paralizado. El comercio y el transporte se vieron interrumpidos mientras la gente, aterrorizada, huía de las grandes ciudades, buscando escondites inciertos en los distritos rurales, huyendo de la muerte que acechaba la tierra. Un altavoz, situado delante de una tienda de música, transmitía a todo volumen las últimas noticias. «Se ha sabido», dijo el locutor con tono mesurado, «que toda comunicación con Berlín cesó hace unos 10 minutos. En París, todos los esfuerzos por contener el horror han sido inútiles. Los explosivos lo destruyen, pero tienen el mismo efecto que una explosión sobre el gas. Se desintegra y luego se recompone, no siempre con la misma forma que antes. Un nuevo gas, uno de los más mortíferos jamás concebido por el hombre, no ha tenido ningún efecto sobre las cosas. Las pistolas eléctricas y las pistolas de calor no tienen ningún efecto sobre ellas». Una noticia de última hora recién llegada de Roma dice que un gran número de los horrores ha sido avistado por aviadores al norte de esa ciudad. Parece que están atacando primero las capitales del mundo. Llegan noticias de Washington de que se están concentrando todas las formas de defensa conocidas en esa ciudad. Nueva York también se está preparando. Henry Woods se abrió paso entre la multitud que se agolpaba frente al altavoz. El murmullo de excitación daba paso al silencio. El silencio de un pueblo atónito. El silencio temeroso de un pueblo ante una presencia que no puede comprender. Un mundo en apuros, con armas inútiles,
frente a un enemigo incomprensible. Desesperado, el reportero buscó un taxi, pero se dio cuenta, con un gemido de resignación, de que ningún taxi podría circular por aquella calle abarrotada. Un tranvía, bloqueado por la multitud que se abría paso a empujones, se quedó inmóvil, derrotado. Aparentemente el único hombre con un propósito definido en ese torbellino de hombres y mujeres aterrorizados, el periodista se dedicó a la seria tarea de abrirse paso a través de la calle abarrotada. Antes de llegar al meollo del asunto, dijo el doctor Silas White, aproximadamente media hora después, repasemos primero lo que sabemos de este supuesto horror. ¿Podría decirme exactamente qué sabe al respecto? Henry Woods se removió inquieto en su silla. ¿Por qué el viejo no se ponía manos a la obra? El jefe armaría un escándalo si esta historia no salía en la edición regular. Echó un vistazo a su reloj de pulsera. Aún quedaba casi una hora. Quizás podría lograrlo, si el viejo se pusiera en marcha. No sé más, dijo, de lo que todo el mundo sabe. Los ojos penetrantes del viejo científico de pelo blanco miraron fijamente al periodista. ¿Y eso es?, preguntó. No había salida, pensó Henry. Tendría que complacer al viejo. El horror, respondió, apareció en la Tierra hasta donde llega el conocimiento del hombre hace unos 6 meses. El doctor White asintió con aprobación. Usted expone los hechos muy acertadamente, dijo. ¿Cómo es eso? Cuando dices en lo que respecta al conocimiento del hombre. ¿Por qué es eso? Lo entenderás a su debido tiempo. Por favor, continúa. El periodista se preguntó vagamente si estaba entrevistando al científico o el científico lo estaba entrevistando a él. Se reportaron por primera vez, dijo Woods, a principios de esta primavera. En ese momento, arrasaron un pequeño pueblo en la provincia de Quebec. Todos los habitantes, excepto unos pocos fugitivos, fueron encontrados muertos, asesinados misteriosamente y medio devorados, como si fueran bestias salvajes. Los fugitivos eran figuras negras, dementes, que descendían del oscuro bosque sobre el pequeño pueblo en la madrugada. Lo siguiente que se supo de ellos fue aproximadamente una semana después, cuando atacaron una zona rural aislada de Polonia, matando y alimentándose de la población de varias granjas. Durante la semana siguiente, más aldeas fueron arrasadas en prácticamente todos los países del mundo. Desde el interior, llegaron historias de asesinatos a medianoche, de hombres y mujeres horriblemente mutilados, de ganado masacrado, de edificios destrozados como por una fuerza titánica. Al principio, trabajaban solo de noche, y luego, volviéndose más audaces y numerosos, atacaron a plena luz del día. El periodista hizo una pausa. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó. Eso es parte de ello, respondió el doctor White. Pero eso no es todo. ¿Qué aspecto tienen estos horrores? Eso es más difícil, dijo Henry. Se ha informado de todo tipo de monstruosidades imaginables. Algunas son grandes y otras pequeñas. Algunas tienen forma de animales, otras de aves y reptiles, y algunas tienen formas espantosas, como si pareciera que vivieran en un mundo completamente ajeno al nuestro. El doctor White se levantó de su silla y caminó a través de la habitación para enfrentar al otro. «Joven», preguntó, ¿cree usted que es posible que el horror haya surgido de un mundo completamente ajeno al nuestro? No lo sé, respondió Henry. Sé que algunos científicos creen que vinieron de otro planeta, quizás incluso de otro sistema solar. Sé que no se parecen a nada conocido en la Tierra. Siempre son negros como la tinta, como alquitrán negro, ya sabes, de aspecto pegajoso, una vista repugnante. Las armas humanas no pueden afectarlos. Los explosivos son inútiles, al igual que los proyectiles. Se abren paso entre gases venenosos y sustancias químicas abrasadoras, y parecen disfrutarlos. Las complejas barreras eléctricas han fallado. El calor no les inmuta. ¿Y crees que vinieron de algún otro planeta, quizás de algún otro sistema solar? No sé qué pensar, dijo Henry. Si vinieron del espacio, debieron haber venido en algún vehículo, y sin duda nuestros astrónomos lo habrían avistado, captado mucho antes de su llegada. Si vinieron en vehículos pequeños, debieron haber sido muchos. Si vinieron en un solo vehículo, sería demasiado grande para pasar desapercibido.
Es decir, a menos que... ¿A menos que qué?, espetó el científico. A menos que viajara a la velocidad de la luz, entonces habría sido invisible. No solo invisible, resopló el anciano, sino inexistente. Una pregunta estaba en la punta de la lengua del periodista, pero antes de que pudiera formularla, el anciano volvió a hablar y formuló otra pregunta. ¿Puedes imaginar una cuarta dimensión? No, no puedo, dijo Henry. ¿Puedes imaginar algo de solo 2 dimensiones? Vagamente, sí. El científico juntó las palmas de las manos. Ahora sí que llegamos, exclamó. Henry Woods miró al otro con atención. El anciano debía de estar transformado. ¿Qué tenían que ver la cuarta y la segunda dimensión con el horror? ¿Sabes algo sobre la evolución?, preguntó el anciano. Tengo una ligera comprensión de ello. Es el proceso de crecimiento ascendente, la escalera por la que los organismos simples suben para convertirse en organismos más complejos. El Dr. White gruñó y formuló otra pregunta. ¿Sabes algo sobre la teoría de la explosión del universo? ¿Has notado alguna vez la tendencia de los seres perfectamente equilibrados a descontrolarse? El reportero se puso lentamente de pie. Dr. White, dijo, usted llamó a mi periódico porque tenía un artículo para nosotros. Vine a buscarlo, pero solo me ha hecho preguntas. Si no puede decirme qué quiere que publiquemos, le diré buenos días. El médico extendió una mano que temblaba ligeramente. Siéntese, joven, dijo. No le culpo por su impaciencia, pero ahora iré al grano. El periodista volvió a sentarse. He desarrollado una hipótesis, dijo el Dr. White, y he realizado varios experimentos que parecen confirmarla. Me juego mi reputación suponiendo que sea correcta. No solo eso, sino que también me juego la vida de varios hombres valientes que creen ciegamente en mí y en mi teoría. Después de todo, supongo que da igual, porque si fracaso, el mundo está condenado. Si tengo éxito, se salva de la destrucción total. ¿Has pensado alguna vez que nuestros evolucionistas podrían estar equivocados? Que la evolución podría ser descendente en lugar de ascendente. La teoría del universo en explosión. La creencia de que toda la creación se está desmoronando, desequilibrada por la pérdida de energía, impulsada por accidentes cósmicos que tienden a perturbar su equilibrio, hasta un momento en que se descontrolará y el espacio se llenará de polvo arremolinado de mundos desintegrados, confirmaría esta afirmación. Esto no aplica a la raza humana. No cabe duda de que nuestra evolución es ascendente, de que provenimos de criaturas unicelulares que se hundían en el fango de los mares primigenios. Nuestro caso probablemente tenga paralelo en miles de otras inteligencias en planetas remotos y universos insulares. Sin embargo, estos ejemplos, que contradicen la tendencia evolutiva general de todo el cosmos, son meros destellos en el curso final de la evolución cósmica, comparables a la eternidad, tanto como una fracción de segundo a 1.000.000 de años. Tomando estos ejemplos como intrascendentes, digamos que la tendencia de la evolución cósmica es hacia abajo en lugar de hacia arriba, desde unidades complejas a unidades más simples, en lugar de desde unidades simples a unidades más complejas. Supongamos que la vida y la inteligencia se han degenerado. ¿Cómo dirías que se produciría tal degeneración? ¿De qué manera se manifestaría? ¿Qué tipo de transición atravesaría la vida al pasar de una etapa a otra inferior? ¿Cuál sería la naturaleza de estas etapas? Los ojos del científico brillaron intensamente mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. El periodista simplemente dijo, «No tengo ni idea». «Hombre», exclamó el anciano, ¿no ves que sería cuestión de dimensiones? De la cuarta dimensión a la tercera, de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera, de la primera a una existencia o plano cuestionable que escapa a nuestra comprensión, o quizás al olvido y al fin de la vida. ¿No podría la cuarta haber evolucionado de una quinta, la quinta de una sexta, la sexta de una séptima, y así sucesivamente hasta quién sabe qué multidimensión? El Dr. White hizo una pausa para que el otro hombre comprendiera la importancia de sus declaraciones. Lamentablemente, Woods no lo logró. «¿Pero qué tiene esto que ver con el horror?», preguntó. «¿No tienes ni la más remota imaginación?», gritó el anciano. «Supongo que sí, pero no logro entenderlo».
Nos enfrentamos a una invasión de criaturas cuatridimensionales, susurró el anciano, casi con miedo de pronunciar las palabras. Nos ataca una vida que está una dimensión por encima de nosotros en evolución. Luchamos, les digo, contra una tribu de sabuesos del infierno provenientes del cosmos. Su inteligencia es inconcebiblemente superior a la nuestra. Existe un abismo de conocimiento entre nosotros tan amplio y profundo que deslumbra la imaginación. Nos consideran meros animales, quizá ni siquiera eso. Para ellos, solo somos forraje, algo que se come como nosotros comemos verduras y cereales o la carne de animales domésticos. Quizás nos han observado durante años, viendo cómo la vida en el mundo se expandía, lamiendo con sus monstruosas papadas el engorde de la tierra. Han esperado a que la mesa del banquete estuviera lista y ahora están cenando. Sus pensamientos no son los nuestros, sus ideales no son los nuestros. Quizás no tengan nada en común con nosotros, salvo la base primordial de toda vida, la autoconservación, la necesidad de alimentarse. Quizás hayan venido por voluntad propia. Prefiero creer que sí. Quizás simplemente siguen el curso natural de los acontecimientos, obedeciendo alguna ley inmutable dictada por un ser superior que vela por el cosmos y dicta lo que debe ser y lo que no debe ser. Si esto es cierto, significa que mi razonamiento ha fallado, pues creía que la vida de cada plano degeneraba junto con la degeneración de su plano de existencia, que obedecería las mismas leyes evolutivas que rigen la vida en él. Estoy completamente convencido de que esta invasión es una campaña bien planificada, de que alguna raza cuatridimensional ha encontrado la manera de romper el velo de fuerza que separa su plano del nuestro. Pero, señaló Henry Woods, usted dice que son cosas de cuarta dimensión. No veo nada en ellas que sugiera una dimensión adicional. Son claramente tridimensionales. Por supuesto que son tridimensionales. Tendrían que serlo para vivir en este mundo tridimensional. Los únicos objetos bidimensionales que conocemos en este mundo son meras ilusiones, proyecciones de la tercera dimensión, como una sombra. Es imposible que más de una dimensión viva en un mismo plano. Para atacarnos, tendrían que perder una dimensión. Evidentemente, lo han hecho. Puedes ver lo ridículo que sería intentar atacar algo bidimensional. Para ti, no tendría masa. Lo mismo ocurre con las otras dimensiones. De igual manera, un ser de un plano inferior no podría dañar a un habitante de un plano superior. Es evidente que, si bien el horror ha perdido una dimensión material, ha conservado ciertas propiedades cuatridimensionales que lo hacen invulnerable a las fuerzas que dominan nuestro plano. El periodista ahora estaba sentado en el borde de su silla. Pero, preguntó sin aliento, todo parece tan desesperanzado. ¿Qué se puede hacer al respecto? El Dr. White acercó su silla y sus dedos se cerraron con fuerza sobre la rodilla del otro. Un estruendo militante resonó en su voz. «Hijo mío», dijo, «vamos a contraatacar. Vamos a invadir el plano cuatridimensional de estos perros del infierno. Vamos a hacerles sentir nuestra fuerza. Vamos a contraatacar». Henry Woods se puso de pie de un salto. «¿Cómo?», gritó. El Dr. White asintió. «He encontrado una manera de enviar la tercera dimensión a la cuarta. Ven y te lo mostraré». La máquina era enorme, pero parecía de construcción sencilla. Un gran bloque rectangular de lo que parecía un extraño metal negro estaba colocado de punta, flanqueado a cada lado por dos más pequeños. En la parte superior del gran bloque había un semiesfera de una sustancia extraña, algo así como vidrio esmerilado, pensó Henry. En un lado del gran cubo había una palanca, un largo panel de vidrio, dos tubos verticales y tres indicadores de reloj. El tablero de control, al parecer, era relativamente sencillo. Al lado de la masa de los 5 rectángulos, en el suelo, había una gran placa de sustancia transparente, pulida hasta formar una superficie cóncava, a través de la cual se podía ver una intrincada maraña de malla de alambre. Colgando del techo, directamente encima del que estaba en el suelo, había otro disco cóncavo, pero este tenía una curvatura mucho más pronunciada. Los cables conectaban los dos discos, y cada uno, a su vez, estaba conectado a la máquina rectangular.
Se trata de la correcta utilización de dos fuerzas, la eléctrica y la gravitacional, explicó con orgullo el Dr. White. Esas dos fuerzas, correctamente utilizadas, transforman la tercera dimensión en cuarta. Se utiliza un proceso inverso para devolver el objeto a la tercera. El principio de la máquina es... El anciano estaba a punto de iniciar una larga discusión, pero Henry lo interrumpió. Un vistazo a su reloj le había indicado que la hora de imprimir el artículo se acercaba peligrosamente. «Un momento», dijo. «Propones deformar un ser tridimensional a una cuarta dimensión. ¿Cómo puede existir algo tridimensional allí? Dijiste hace poco que solo una dimensión específica podía existir en un solo plano». «No me has entendido», espetó el Dr. White. «No estoy enviando un ser tridimensional a una cuarta dimensión. Estoy transformando el ser tridimensional en un ser cuatridimensional. Agrego una dimensión y automáticamente el ser existe en un plano diferente. Estoy revirtiendo la evolución. Esta tercera dimensión en la que ahora existimos evolucionó, hace millones de eones, de una cuarta dimensión. Estoy enviando una entidad menor, a través de esos millones de eones, de vuelta a un plano similar al que habitaron sus antepasados hace muchísimo tiempo». «Pero, hombre, ¿cómo sabes que puedes hacerlo?» Los ojos del médico brillaron y sus dedos se extendieron para presionar una campana. Casi de inmediato apareció un sirviente. «Tráeme un perro», espetó el anciano. El sirviente desapareció. «Joven», dijo el Dr. White, «te voy a mostrar cómo sé que puedo hacerlo. Ya lo he hecho antes. Ahora lo haré por ti. He enviado perros y gatos de vuelta a la cuarta dimensión, y los he devuelto sanos y salvos a esta habitación. Puedo hacer lo mismo con los hombres». El sirviente reapareció, cargando en brazos un perrito. El doctor se acercó al panel de control de su extraña máquina. «Está bien, George», dijo. Evidentemente, el sirviente había trabajado lo suficiente con el anciano como para saber qué se esperaba de él. Se acercó al disco del suelo y esperó. El perro gimió suavemente, presintiendo que algo no iba del todo bien. El viejo científico empujó lentamente la palanca hacia la derecha, y al hacerlo, un leve zumbido llenó la habitación, aumentando hasta convertirse en un rugido imponente al avanzar la palanca. De los discos del suelo y del superior surgieron extraños conos de luz azul, que se encontraron a mitad de camino para formar una brillante figura de reloj de arena. La luz no vaciló ni centelleó, no resplandeció. Parecía dura y quebradiza, como barras rectas de fuerza. El periodista, contemplándola con asombro, sintió que allí había una fuerza tremenda. ¿Qué había dicho el anciano? Transformar un ser tridimensional a otra dimensión. Eso requeriría fuerza. Mientras observaba, petrificado por el espectáculo, el sirviente dio un paso adelante y de un salto arrojó al perrito a la luz azul. El animal se distinguió por un instante a través de la luz y luego desapareció. «¡Mira el globo!», gritó el anciano, y Henry desvió la mirada de la columna de luz al medio globo que había encima de la máquina. Jadeó. En el globo, en lo profundo de su lechoso centro, brillaba una imagen que le hizo dar vueltas la cabeza al contemplarla. Era una escena como ningún hombre podría haber imaginado sin ayuda. Era una proyección horriblemente distorsionada de un paisaje excéntrico, un paisaje que difícilmente se parecía a nada en la Tierra. «Esa es la cuarta dimensión, señor», dijo el sirviente. «Esa no es la cuarta dimensión», lo corrigió el anciano. «Es una impresión tridimensional de la cuarta dimensión. No es la cuarta dimensión, como una sombra no es tridimensional. Al igual que una sombra, es simplemente una proyección. Nos da una idea de cómo es el cuarto plano. Es una sombra de ese plano». Lentamente, una mancha oscura comenzó a crecer en el paisaje. Poco a poco, tomó forma. Desconcertó al reportero. Le parecía familiar. Podría haber jurado que la había visto antes en alguna parte. Estaba viva, pues se había movido. «Ese, señor, es el perro», se ofreció George. «Era el perro», lo corrigió de nuevo el Dr. White. «¿Quién sabe qué será ahora?», se volvió hacia el periodista. «¿Ya viste suficiente?», preguntó. Henry asintió.
El otro empezó a devolver la palanca lentamente a su posición original. El rugido se apagó, la luz se desvaneció, la proyección en el semiglobo se hizo más tenue. ¿Cómo vas a utilizarlo?, preguntó el periodista. Tengo 98 hombres que han aceptado ser proyectados a la cuarta dimensión para buscar a las entidades que nos atacan y atacarlas a su vez. Los enviaré en 1 hora. ¿Dónde hay un teléfono?, preguntó el periodista. En la habitación de al lado, respondió el Dr. White. Cuando el reportero salió corriendo por la puerta, la luz se desvaneció por completo entre los 2 discos y en el inferior estaba agazapado un pequeño perro, temblando y gimiendo suavemente. El anciano se apartó de los controles y se acercó al disco. Lo cogió en brazos y le acarició la sedosa cabeza. «Buen perro», murmuró, y la criatura se acurrucó junto a él, reconfortada, olvidando ya aquel horrible lugar del que acababa de regresar. «¿Está todo listo, George?», preguntó el anciano. «Sí, señor», respondió el sirviente. «Los hombres están listos, incluso ansiosos por partir. Si me pregunta, señor, son gente dura. Son el grupo de hombres más valiente que jamás haya existido sobre la tierra», respondió el científico con amabilidad. «Son aventureros, cada uno de los cuales ha enfrentado el peligro y no se acobardará ante él. Son guerreros natos. Lo único que lamento es no haber podido conseguir más como ellos. 1000 hombres como ellos deberían ser capaces de vencer a cualquier oponente. Era imposible. Los demás eran unos pobres ingenuos. Se rieron en mi cara. Pensaron que yo era un viejo ingenuo, el único hombre que se interpone entre ellos y la destrucción total». Su voz se había elevado casi hasta un grito, pero volvió a bajar a un tono normal. «Quizás esté enviando a 98 hombres valientes a una muerte instantánea. Espero que no». «Siempre puedes tirarlos hacia atrás, señor», sugirió George. «Tal vez pueda, tal vez no», murmuró el anciano. Henry Woods apareció en la puerta. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. «¿Nosotros?», exclamó el científico. «Claro que no crees que me vas a dejar fuera de esto. Caramba, es la mejor historia de todos los tiempos. Voy como corresponsal especial de guerra». «¿Se lo creyeron? ¿Lo van a publicar?», gritó el anciano, agarrándose a la manga del periodista. Bueno, al principio el editor se mostró escéptico, pero después de jurar todo tipo de cosas que era verdad, se lo creyó. Quizás pienses que esa historia no detuvo las imprentas. No me lo esperaba, simplemente me arriesgué. Pensé que también se reirían de mí. «¿Pero cuándo empezamos?», insistió Henry. «¿De verdad hablas en serio? ¿De verdad quieres ir?», preguntó el anciano, incrédulo. «Me voy, intenta detenerme». El Dr. White miró su reloj. «Comenzaremos exactamente en 34 minutos», dijo. «Faltan 10 segundos». George, de pie con el reloj en la mano, habló con precisión. La misma nitidez de sus palabras delataba la emoción que lo dominaba. La luz azul, silbando, pasaba de un disco a otro. La habitación retumbaba con el rugido de la máquina, ante la cual se encontraba el Dr. White, con la mano en la palanca y los ojos fijos en los instrumentos que tenía delante. En fila estaban los hombres que debían lanzarse a la luz para ser transportados a otra dimensión, allí, para buscar y luchar contra un enemigo desconocido. La fila estaba encabezada por un hombre alto con manos como jamones, rostro curtido y una mata de pelo alborotada. Detrás de él, un beligerante Cockney. Henry Woods ocupaba el 5º lugar. Eran un grupo heterogéneo, todos aventureros, y algunos estaban obviamente asustados al encontrarse ante esa columna de luz, con solo unos segundos de la tercera dimensión restantes. Habían respondido a un anuncio extraño, y tenían una idea limitada de lo que estaban a punto de hacer. Sin embargo, con tristeza, lo aceptaron como un trabajo extraño, pero un trabajo. Lo afrontaron como habían afrontado otros trabajos igualmente peligrosos, pero menos inusuales. 5 segundos, espetó George. La palanca ya estaba completamente girada. El semiglobo mostraba, en su interior lechoso, un paisaje horriblemente distorsionado. La luz había adquirido una apariencia dura y quebradiza, y su siseo se había convertido en un grito. La máquina retumbaba constantemente, sugiriendo una potencia terrible. «Se acabó el tiempo».
El hombre alto dio un paso adelante. Su pie tocó el disco. Otro paso y la luz lo bañó. Un tercero y brilló un instante. Luego desapareció. Pisándole los talones, el pequeño Cockney. Con los nervios a punto de estallar, Henry avanzó tras el cuarto hombre. Tenía un miedo terrible. Quería separarse de la fila y correr, sin importar a dónde, a cualquier sitio para alejarse de esa luz firme y acerada frente a él. Había visto a 3 hombres entrar en ella, brillar un instante y luego desaparecer. Un cuarto hombre había puesto el pie sobre el disco. Un sudor frío le perlaba la frente. Como un autómata, puso un pie sobre el disco. El cuarto hombre ya había desaparecido. «Date prisa, amigo», gruñó el hombre que estaba detrás. Henry levantó el otro pie. Se enganchó el dedo en el borde del disco y se tambaleó de cabeza hacia la columna de luz. Sintió un calor intenso, seguido al instante por un frío igualmente intenso. Por un instante, su cuerpo pareció estar bajo una enorme presión. Luego pareció expandirse, desmoronarse, estallar, explotar. Sintió tierra firme bajo sus pies, y sus ojos, abiertos de golpe, vieron una tierra extraña. Era una tierra de color sombrío, con grandes páramos grises y acantilados negros y escarpados. Había algo extraño en ella, una cualidad intangible que lo desconcertó. Miró a su alrededor, esperando ver a sus compañeros. No vio a nadie. Estaba completamente solo en aquella tierra desolada y amenazante. Algo terrible había sucedido. ¿Era él el único que había sido transportado sano y salvo desde la tercera dimensión? ¿Había ocurrido algún terrible accidente? ¿Estaba solo? Un pánico repentino lo invadió. Si algo hubiera sucedido, si los demás no estuvieran allí, ¿no sería posible que la máquina no pudiera traerlo de vuelta a su propia dimensión? ¿Estaría condenado a permanecer abandonado para siempre en este terrible plano? Bajó la mirada hacia su cuerpo y jadeó consternado. No era su cuerpo. Era una caricatura grotesca de un cuerpo, una horrible masa profana de carne, como una bestia fantasmagórica arrebatada de los sueños de un lunático. Sin embargo, era real. Lo sintió con las manos, pero no eran manos. Eran algo así como manos. Cumplían la misma función que las manos en la tercera dimensión. Comprendió que él era un ser de la cuarta dimensión, pero en su cerebro cuatridimensional aún se aferraban restos tenaces de ese fiel y antiguo cerebro tridimensional. Aún no podía ver con ojos cuatridimensionales, ni pensar pensamientos puramente cuatridimensionales. Aún no se había orientado en este nuevo plano de existencia. Veía la cuarta dimensión a través de las lentes borrosas de millones de eones de existencia tridimensional. La veía con mucha más claridad que en el semiglobo sobre la máquina del laboratorio del Dr. White, pero no la vería con claridad hasta que todo vestigio de la tercera dimensión le fuera borrado. Eso, lo sabía, llegaría con el tiempo. Palpó su extraño cuerpo con esas cosas que hacían las veces de manos y descubrió, bajo sus dedos inquietos y sobrenaturales, grandes músculos que rodaban, tendones poderosos y carne firme y bien formada. Una sensación de bienestar lo invadió y gruñó como un animal de ese horrible cuarto plano. Pero los terribles sonidos que salían de sus labios babeantes no eran los de su propia voz, eran las voces de muchos hombres. Entonces lo supo. No estaba solo. Allí, en este único cuerpo, estaban los cuerpos, los cerebros, el poder, el espíritu de aquellos otros 98 hombres. En la cuarta dimensión, todos los millones de cosas tridimensionales eran una sola. Quizás esa porción particular de la tercera dimensión llamada Tierra había surgido, o se había degenerado, de una sola unidad de una cuarta dimensión en disolución y desgastada. La tercera dimensión, deformada de vuelta a un plano superior, obedecía automáticamente las leyes místicas de la evolución al reformarse en la forma de ese antiguo antepasado, inimaginablemente alejado en el tiempo de la raza que había engendrado. Ya no era Henry Woods, el periodista. Era una entidad que había dado a luz, en las eras remotas en que nació la Tierra, a una tercera dimensión, y no estaba solo. Este cuerpo suyo estaba compuesto por otros hijos de esa antigua entidad. Sintió crecer,
Sintió que su cuerpo se ensanchaba, adquiría mayores proporciones. Sintió que una nueva vitalidad fluía a través de él. Eran los otros hombres, los hombres que se lanzaban a la columna de luz del laboratorio para ser transportados de vuelta a este plano, para integrarse en su cuerpo. Sin embargo, no era su cuerpo. Su cerebro no era solo suyo. Comprendió que el pronombre representaba la suma total de esos otros hombres, sus compañeros de aventuras. De repente, una nueva sensación lo invadió, una sensación de plenitud, una sensación de suprema aptitud. Supo que el último de los 98 hombres había cruzado el disco, que todos estaban allí, en ese cuerpo gigantesco. Ahora podía ver con más claridad. Cosas del paisaje que antes se le habían escapado se volvieron reconocibles. Pensamientos horribles, pesados, sombríos, le invadieron la mente. Empezó a reconocer el paisaje como algo familiar, algo que había visto antes, algo con lo que tenía una relación íntima, fenómenos que su inteligencia tridimensional habría dejado atónita. Se volvieron cotidianos. Por fin veía con ojos cuatridimensionales, pensaba en cuatridimensionales. La memoria se filtró en su cerebro y tuvo visiones fugaces, visiones de cavernas oscuras iluminadas por llamas infernales, de mares inmensos que azotaban implacablemente con olas kilométricas contra imponentes cabos que se alzaban titánicos hacia un cielo cegador. Recordó un desierto rojo salpicado de rocas escarlatas, recordó acantilados plateados de reluciente piedra metálica. Por todos sus pensamientos corría algo más, un hilo escarlata de odio, una pasión devoradora, un deseo feroz por la vida de alguna otra entidad. Ya no era un ser compuesto de seres tridimensionales. Era una criatura de otro plano, una criatura con un odio devorador, y de repente supo contra quién se dirigía este odio y por qué. Sabía también que esta criatura estaba cerca, y sus grandes puños se cerraron y luego se abrieron al saberlo. ¿Cómo lo supo? Quizás mediante algún sentido que él, como ser de otro plano, poseía, pero que era ajeno a la Tierra. Más tarde, se planteó esta pregunta. En ese momento, sin embargo, no hubo cuestionamiento por su parte. Solo sabía que en algún lugar cercano había un enemigo odiado y no cuestionó la fuente de su conocimiento. Murmurando en un idioma incomprensible para un ser tridimensional, lleno de rabia que se entrelazaba rojamente en su cerebro, bajó pesadamente la colina hacia el páramo, sus grandes pasos devorando la distancia, sus pasos sacudiendo el suelo. Al pie de la colina se detuvo, y de su garganta salió un rugido desafiante que hizo temblar hasta los riscos que rodeaban el páramo. Las rocas respondieron al rugido como en una burla. Volvió a gritar, y en el grito formuló un escabroso insulto al enemigo que acechaba allí en los acantilados. Una vez más, los riscos devolvieron el insulto, pero esta vez los ecos, resonando sobre el páramo, fueron ahogados por otra voz, la voz del enemigo. En el otro extremo del páramo apareció una forma gigantesca, una forma que se arrastraba sobre pies grotescos y deformes, gruñendo furiosamente mientras se acercaba. Llegó rápidamente a pesar de su torpe andar, y mientras lo hacía, profería terribles amenazas. Se detuvo junto al otro, y solo entonces el reconocimiento apareció en sus ojos. «Tú, Mal-Shaff», gruñó con su lengua gutural, y la sorpresa y la consternación estaban escritas en su feo rostro. «Sí, soy yo, Mal-Shaff», bramó el otro. «Recuerda, Uglat, el día que nos destruiste a mí y a mi plano. He regresado para cumplir mi venganza. He resuelto un misterio que nunca adivinaste, y he regresado. No imaginaste que me estabas atacando de nuevo cuando enviaste a tus secuaces a ese otro plano para alimentarse de los seres de allí. Era a mí a quien atacabas, idiota, y estoy aquí para matarte». Uglat saltó, y la cosa que había sido Henry Woods, periodista, y otros 98 hombres, pero que ahora era Mal-Shaff, de la cuarta dimensión, saltó para encontrarse con él. Mal-Shaff sintió la fuerza de Uglat, el dolor agudo de un puño martillante, y arremetió con sus horribles brazos para destrozar el rostro lascivo de su antagonista. Sintió sus puños golpear carne sólida, sintió los huesos crujir y temblar bajo el golpe.
Sus fosas nasales se llenaron del terrible hedor del aliento fétido del otro y de su cuerpo inmundo. Se tambaleó sobre sus piernas nudosas, esquivó una patada brutal y luego se adelantó para arrancarle el ojo con el pulgar estirado. El pulgar se ajustó y Ouglat aulló de dolor. Mal Shaff saltó hacia atrás mientras su oponente cargaba de cabeza y su puño nudoso golpeó con un estruendo atronador mientras la bestia deforme se acercaba. Sintió dedos que le agarraban la garganta, uñas espantosas que le desgarraban los hombros. Desesperado, golpeó a ciegas y Ouglat se tambaleó. Con una zancada rápida, acortó la distancia entre ellos y le asestó a Ouglat un fuerte golpe directo en la boca babeante. Presionando con fuerza a la figura tambaleante, blandió los puños como mazos y Ouglat tropezó, cayendo desplomado sobre la arena. Mal Shaff saltó sobre el enemigo caído y lo pateó con sus garras, desgarrándolo brutalmente. No había ni rastro de juego limpio, ni la más mínima pizca de piedad. Esta era una batalla a muerte, no había cuartel. El monstruo caído aulló, pero su voz se cortó al cerrarse su boca repugnante, con sus colmillos afilados como cuchillas sobre el cuerpo del otro. Sus garras, buscando un asidero, se clavaron profundamente. Mal Shaff, con el cerebro convertido en un torbellino de emociones extrañas, asestó golpes contundentes al enemigo, arañando y desgarrando. Juntos, rodaron, enzarzados en una batalla titánica, sobre la llanura arenosa, y una gran nube de polvo denso marcó el lugar donde forcejearon. Desesperado, Ouglat puso toda su fuerza en un tirón que rompió el agarre del otro y lo arrojó lejos. Las dos monstruosidades se pusieron de pie, con los ojos rojos de odio, mirándose fijamente a través de la nube de polvo. Lentamente, la mano de Ouglat se deslizó hacia un cilindro negro y perverso que colgaba de un cinturón. Sus dedos se cerraron sobre él y desenvainó el arma. Al apuntar a Mal Shaff, sus labios se curvaron hacia atrás y sus rasgos se distorsionaron en algo desagradable de ver. Mal Shaff, con los puños cerrados, vio el enorme pulgar de su enemigo presionando lentamente un botón del cilindro, y un miedo inmenso lo dejó paralizado. En el fondo de su mente, algo intentaba en vano explicarle el horror de aquello que el otro sostenía. Entonces, una espiral multicolor, como una columna de vapor en espiral, surgió del cilindro y se dirigió hacia él. Lo golpeó de lleno en el pecho, y al hacerlo, captó el horrible fuego de triunfo en los ojos rojos de su enemigo. Sintió un escozor donde la espiral impactó, pero eso fue todo. Estaba asombrado. Había temido esta arma, había estado seguro de que presagiaba una muerte horrible, pero solo produjo un ligero escozor. Por una fracción de segundo se quedó inmóvil. Luego se abalanzó sobre Ouglat, con las manos extendidas como garras. De su garganta brotaron esos horribles sonidos, el lenguaje de la cuarta dimensión. ¿No te dije, inmundo hijo de Sargud, que había resuelto un misterio que jamás adivinaste? Aunque me destruyeste hace mucho tiempo, he regresado. Deshazte de tu insignificante arma. Soy de la dimensión inferior y soy invulnerable a tus máquinas de destrucción. Te has hinchado. Sus palabras se desvanecieron en un torrente de vileza que jamás se le habría ocurrido a una mente tridimensional. Ouglat, con cada línea de su rostro distorsionada por el miedo, arrojó el arma lejos de él y, girándose, huyó torpemente páramo abajo, con Mal Shaff pisándole los talones. Poco a poco, Mal Shaff fue ganando terreno y, a solo unos metros de Ouglat, se lanzó con los brazos abiertos hacia las piernas del otro. Los dos cayeron juntos, pero el agarre de Mal Shaff se rompió por la caída y los dos recuperaron sus pies casi al mismo instante. El páramo salvaje resonó con su rugido gutural y los altos acantilados resonaron con los ecos de los bramidos de los dos gladiadores. Era pura fuerza ahora, y la carne y los huesos estaban magullados y rotos bajo los golpes devastadores que asestaban. Grandes surcos se abrían en la arena con el deslizamiento de sus pesados pies al cambiar de postura para atacar o alejarse. Sangre, sangre de criaturas cuatridimensionales, cubría los cuerpos de ambos y teñía la arena con su horrible color.
El sudor corría a raudales y respiraban entrecortadamente. El sol estridente se deslizaba por el cielo púrpura y ambos seguían luchando. Uglat, uno de los antiguos, y Mal-Shaff, reencarnados. Fue una batalla de gigantes, una batalla que debió superar incluso la titánica inclinación de dioses y entidades olvidados en las eras en que la tierra tridimensional era joven. Mal-Shaff no tenía noción del tiempo. Pudo haber luchado segundos u horas. Parecía una eternidad. Había intentado luchar con prudencia, pero no lo había logrado. Mientras una parte de él clamaba por eludir a su oponente, por esperar oportunidades, por conservar sus fuerzas, otra parte le gritaba que avanzara y aplastara a la odiada monstruosidad que se le oponía. Parecía que Uglat crecía, se había vuelto más ágil y fuerte. Sus golpes dolían más. Era más difícil golpearlo. Aún así, Mal-Shaff seguía atacando con determinación, cabizbajo, con los puños como pistones. Mientras el otro parecía hacerse más fuerte y grande, él parecía hacerse más pequeño y débil. Era extraño. Uglat también debería estar cansado. Sus golpes deberían ser más débiles. Debería moverse más despacio, ser más pesado sobre los pies. No había duda. Uglat crecía. Estaba recurriendo a una misteriosa reserva de fuerza. De algún lugar, nueva fuerza y vida fluían a su cuerpo. Pero, ¿de dónde provenía esta fuerza? Un puño enorme golpeó la mandíbula de Mal-Shaff. Sintió que lo elevaban y al instante siguiente resbaló por la arena. Allí tendido, jadeando, casi demasiado agotado para levantarse, con la masa negra del enemigo asomándose a través de la nube de polvo frente a él. De repente, se dio cuenta de la fuente de la renovada fuerza del otro. Uglat estaba recuperando a sus secuaces de la tercera dimensión. Se estaban integrando en su cuerpo, regresando a su cuerpo original. Estaban regresando de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, para luchar contra una cosa tridimensional reencarnada en la forma cuatridimensional que había perdido hacía millones de eones. Este era el fin, pensó Mal-Shaff, pero se puso de pie tambaleándose para enfrentarse a la embestida del antiguo enemigo, y una canción sombría, un canto fúnebre inconmensurablemente antiguo, repentina y vagamente recordado entre las brumas de incontables milenios, apareció en sus labios mientras asestaba un martinete al rostro, repentinamente atónito del Uglat que se precipitaba. El globo lechoso encima de la máquina en el laboratorio del Dr. White brillaba suavemente, y dentro de ese resplandor, dos figuras parecían luchar. Frente a la máquina, con las manos aún en los controles, se encontraba el Dr. Silas White. Detrás de él, la sala estaba llena de periodistas y fotógrafos. Habían transcurrido horas desde que los 98 hombres, 99, contando a Henry Woods, habían entrado en la frágil columna de luz para ser desviados a través de un tiempo incalculable hacia un plano de existencia diferente. El anciano científico, durante todas esas horas, había permanecido como una imagen tallada ante su máquina, con la mirada fija en el globo. A través de las ventanas abiertas, oyó el grito del vendedor de periódicos cuando la prensa publicó la mayor primicia de todos los tiempos. El teléfono sonó como un loco, y George contestó. El timbre vibró repetidamente, y George hizo pasar a los periodistas, quienes le hicieron innumerables preguntas, a las que respondió brevemente, casi mecánicamente. Los reporteros se pelearon por usar el único teléfono de la casa, y finalmente lo sortearon. Algunos corrieron a usar otros teléfonos. Llegaron los fotógrafos, los flashes y las cámaras dispararon. La sala era un alboroto. En las raras ocasiones en que los periodistas no usaban el teléfono, el aparato zumbaba estridentemente. Voces autoritarias exigían al Dr. Silas White. George, con la mirada fija en el anciano, declaró que no se podía molestar al Dr. Silas White, que estaba ocupado. Desde la calle de abajo llegaba el zumbido gutural de miles de voces. La calle estaba repleta de una multitud abrumada, con todas las miradas fijas en la casa del Dr. Silas White. Hileras de policías los contenían. ¿Qué hace que se muevan tan despacio?, preguntó un reportero, mirando el globo terráqueo. Apenas parecen moverse.
Parece una película a cámara lenta. No se mueven despacio, respondió el Dr. White. Debe haber una diferencia de tiempo en la cuarta dimensión. Quizás lo que para nosotros son horas sean solo segundos para ellos. El tiempo debe fluir más despacio allí. Quizás sea un lugar más grande que este tercer plano. Eso podría explicarlo. No se mueven despacio, luchan ferozmente. Es una lucha a muerte. Observen. El brazo grotesco de una de las figuras en el globo lechoso se movía lentamente, moviéndose lentamente, apuntando a la cabeza de la otra. Lentamente, la otra giró su cuerpo a un lado, pero demasiado despacio. El puño finalmente tocó la cabeza, todavía moviéndose lentamente hacia adelante, el cuerpo siguiéndolo con la misma lentitud. La cabeza de la criatura se giró, se dobló hacia atrás y el cuerpo se desplomó lentamente. ¿Qué dice White? ¿No puedes conseguirle una declaración? ¿No quiere hablar? Eres un excelente reportero. Ni siquiera consigues que alguien abra la boca. Pregúntale por Henry Woods. Dale un enfoque de interés humano a Woods saliendo a la luz. Pregúntale cuánto va a durar esto. Maldita sea, hombre, haz algo y no me vuelvas a molestar hasta que tengas una historia real. Sí, dije una historia real. ¿Tienes problemas de audición? Por Dios, haz algo. El editor colgó de golpe el auricular. Brooks, espetó. Contacta al Departamento de Guerra en Washington. Pregúntales si van a apoyar a White. Anda, ponte a trabajar. ¿Cómo los contactarás? No lo sé. Simplemente consíguelos, eso es todo. ¡Consíguelos! Las máquinas de escribir farfullaban como idiotas, riendo entre dientes en medio del tumulto rugiente de las redacciones. Los redactores corrían de un lado a otro, aferrando hojas blancas en sus manos mugrientas. Los teléfonos tintineaban y voces estridentes resonaban entre la neblina que emanaba de las pipas y los cigarrillos de los sudorosos escritores que, febrilmente, trasladaban al papel los alarmantes acontecimientos que conmocionaban al mundo. El editor, sin corbata, con la camisa abierta y las mangas arremangadas hasta los codos, tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Habían sido 24 horas frenéticas y había permanecido en el escritorio cada minuto. Estaba muerto de cansancio. Cuando llegara el momento de relajación, cuando la tensión se desatara, sabía que caería en un sopor exhausto, pero la emoción lo mantenía en pie. Había trabajo que hacer. Había noticias como el mundo nunca antes había conocido. Cada nueva noticia significaba una nueva portada, otro extra. Incluso ahora las prensas tronaban. Incluso ahora los periódicos, con la tinta apenas seca, eran arrebatados por el público ávido de las manos de los vociferantes repartidores de periódicos. Un hombre corrió hacia el escritorio de la ciudad, agitando una hoja de papel en la mano. Sintiendo algo inusual, los demás en la sala se arremolinaron a su alrededor, mientras él colocaba la hoja ante el editor. «Acabo de entrar», jadeó el hombre. El documento era un despacho telegráfico, decía Roma. El horror negro se retira por completo, aunque aparentemente aún es inmune a las armas que se usan contra él. Está levantando el asedio de esta ciudad. Se desconoce la causa. El editor recorrió la hoja con la mirada. Había otra fecha. Madrid. El horror negro que ha rodeado esta ciudad en un círculo de oscuro terror durante los últimos 2 días, huye desapareciendo rápidamente. El editor presionó un botón. Se escuchó un zumbido de respuesta. «Sala de composición», gritó. «Prepárense para un nuevo frente». «Sí, otro extra. Esto les dejará boquiabiertos». Un teléfono sonó furiosamente. El editor lo agarró. «Sí. ¿Qué fue eso?» «White dice que necesita ayuda». «Ya veo. Woods y los demás se están debilitando. Los están golpeando duramente, ¿eh? Necesitan más hombres para ir al otro plano. ¿Quiere refuerzos?» «Sí. Ya veo. Bueno, dile que los traerá. Si puede esperar media hora, los haremos caminar a miles hacia esa luz. Que me aspen si no lo hacemos. Dile a White que aguante. Tendremos a toda la nación al rescate». Levantó el auricular. «Richards», dijo, «escribe una pancarta que diga, se necesita ayuda, se necesitan refuerzos, algo así, ya sabes. Que grite. Dile al capataz que saque la letra más grande que tenga, de 30 centímetros de alto.
Si alguna vez necesitamos letras grandes, las necesitamos ahora. Se volvió hacia el teléfono. Operador, dijo. Conécteme con el secretario de guerra en Washington. El secretario en persona, ¿entiende? Nadie más servirá. Se volvió nuevamente hacia los periodistas que estaban de pie junto al escritorio. En 2 horas, explicó, golpeando el escritorio para enfatizar, tendremos al ejército de los Estados Unidos marchando hacia esa luz en la que entró Woods. El sol sangriento rozaba el límite del mundo extraño, como si dudara antes de lanzarse definitivamente tras los imponentes riscos negros que colgaban sobre las sombras de tintero en su base. El cielo púrpura se había oscurecido hasta alcanzar casi el color del suave terciopelo negro. Grandes estrellas resplandecían. Ouglat se alzaba imponente en el crepúsculo, un horrible ogro deforme del mundo exterior. Había crecido en altura, corpulencia y corpulencia. La cabeza de Mal Shaff ahora estaba a la altura del pecho del otro. Sus enormes brazos parecían de juguete comparados con los de Ouglat. Sus piernas, simples tubos. Una y otra vez, apenas había escapado de las manos de Ouglat, que lo aferraban. Una vez en esas manos, sería destrozado. La batalla se había convertido en un juego de las escondidas, un juego del gato y el ratón, con Mal Shaff como el ratón. Lentamente, el sol se puso y el mundo se oscureció. Con el cerebro trabajando febrilmente, Mal Shaff aguardó la oscuridad. Con destreza, aproximó la batalla cada vez más a la oscuridad estigia que se extendía al pie de los imponentes riscos. En la oscuridad podría escapar. Ya no podía continuar esta lucha desigual. Solo le quedaba escapar. El sol ya se había ocultado. La oscuridad caía velozmente sobre la tierra, como un gran manto, creando la ilusión de un cielo cegador descendiendo hasta el suelo. A solo unos metros de distancia, se extendía la oscuridad total bajo los acantilados. Como un rayo, Mal Shaff se precipitó hacia la oscuridad, completamente absorbido por ella. Rugiendo, Ouglat lo siguió, con los hombros casi rozando la gran pared rocosa que se alzaba cientos de metros por encima de él. Mal Shaff corría velozmente. El miedo aceleraba sus piernas temblorosas. Tras él, oyó el rugido de su enemigo. Ouglat lo buscaba, una búsqueda desesperada en aquella oscuridad total. Nunca lo encontraría. Mal Shaff estaba seguro. Agotado y sin aliento, se desplomó jadeante al pie del muro. La sangre le latía con fuerza en la cabeza y parecía haber perdido las fuerzas. Permaneció inmóvil, contemplando el páramo menos oscuro que se extendía ante él. Durante un rato permaneció allí, descansando. Observó el páramo sin rumbo fijo, y de repente, a cierta distancia a su derecha, notó una colina que se alzaba desde el páramo. La colina le resultaba vagamente familiar. La recordaba vagamente como algo de gran importancia. Una repentina e inexplicable inquietud lo invadió. A lo lejos, oyó el furioso bramido de Ouglat, pero apenas lo notó. Mientras la oscuridad cubriera la tierra, sabía que estaba a salvo de su enemigo. La colina lo había inquietado, tenía que llegar a la cima. No se le ocurría ninguna razón lógica para hacerlo. Obviamente, estaba más seguro allí, al pie del acantilado. Pero una voz parecía llamarlo, una voz amiga desde la cima. Se levantó con las piernas doloridas y siguió adelante. Cada fibra de su ser gritaba en protesta, pero con determinación puso un pie delante del otro, caminando mecánicamente. Frente a la colina, ignoró la extraña llamada que descendía sobre él, el tiempo suficiente para descansar su cuerpo torturado. Debía recuperar fuerzas para la subida. Comprendió que el peligro acechaba. Una vez que abandonara la negrura de la base del acantilado, Ouglat, incluso en la oscuridad que cubría la tierra, podría verlo. Sería desastroso. Una vez en la cima de la colina, estaría a salvo. De repente, el paisaje se iluminó con un suave resplandor verde. Un momento antes, estaba completamente oscuro. Al siguiente, había luz, como si se hubiera encendido un reflector gigante. Aterrorizado, Mal Shaff buscó la fuente de la luz. Justo sobre el horizonte colgaba un gran orbe verde que ascendía por la escalera del cielo, mientras él observaba. Una luna.
un enorme satélite verde que vuela velozmente alrededor de este mundo maldito. Un miedo grande y abrumador se apoderó de Mal-Shaff, y con un grito alto y agudo de ira, corrió hacia adelante, olvidándose de su cuerpo dolorido y de sus pulmones indignados. Su grito recibió respuesta a lo lejos, y de entre las sombras de los acantilados, hacia el otro extremo del páramo, surgió una figura negra. Ouglad lo seguía. Mal-Shaff subió corriendo la pendiente como un loco. Llegó a la cima y se tiró al suelo, casi exhausto. Una extraña sensación lo invadió, una extraña sensación de bienestar. Una nueva fuerza lo invadía. La antigua emoción de la batalla volvía a latirle en la sangre. No solo le sucedían cosas extrañas en el cuerpo, sino también en el cerebro. El mundo que lo rodeaba parecía extraño. Envolvía una especie de misterio intangible que no podía comprender. Una pregunta se formó en el fondo de su mente. ¿Quién y qué era? ¿Qué pensamientos tan raros? Era Mal-Shaff, pero siempre lo había sido. Recordó una frágil columna de luz, criaturas con cuerpos distintos al suyo, entrando en ella. Él había sido una de esas criaturas. Había algo en las dimensiones, en los diferentes planos. Un plan para que un plano atacara a otro. Se incorporó con dificultad, con las piernas arqueadas, y se golpeó el pecho con sus poderosas manos de uñas largas. Echó la cabeza hacia atrás, y de su garganta brotó un sonido capaz de helar la sangre incluso al más valiente. En el páramo de abajo, Ouglad oyó el grito, y respondió con otro igualmente feroz. Mal-Shaff dio un paso adelante, y se detuvo por completo. En su mente resonó una orden tajante: regresar al lugar donde había estado, esperar allí hasta que lo atacaran. Retrocedió, cambiando de postura con impaciencia. Crecía, a cada segundo, una nueva vitalidad lo inundaba. Ante sus ojos danzaba una cortina roja de odio, y su lengua rugía una serie de desafíos insultantes contra la figura que se acercaba al pie de la colina. A medida que Ouglad subía la colina, la noche se convirtió en un caos demencial. Los rugidos desafiantes golpeaban como olas contra los acantilados negros. Los labios de Ouglad estaban cubiertos de espuma. Sus ojos rojos eran meras rendijas y su boca se movía convulsivamente. Estaban a solo unos metros de distancia cuando Ouglad atacó. Mal-Shaff estaba listo para él. Ya no había diferencia de tamaño, y se enfrentaron como dos defensas de dos equipos de fútbol contendientes. Mal-Shaff sintió la suave garganta del otro bajo sus dedos y apretó con más fuerza. Enloquecido, Ouglad asestó un golpe tremendo tras otro al cuerpo de Mal-Shaff. Pero por mucho que lo intentó, no pudo librarse del agarre del otro. Ahora reinaba el silencio. La noche parecía amenazante, observando la lucha en la cima de la colina. Mal-Shaff se fue haciendo cada vez más grande, hasta que superó a Ouglad como un gigante. Entonces aflojó su agarre, y mientras Ouglad intentaba escabullirse, se agachó para agarrarlo por la nuca. Muy por encima de su cabeza, levantó a su enemigo y lo arrojó al suelo. De un salto, se abalanzó sobre la figura postrada, pisoteándola y estrellándola contra el suelo. Con gritos salvajes, pisoteó la tierra, exterminando a Ouglad, el horror negro. Cuando no quedó rastro de lo que había sido Ouglad, se alejó y observó el suelo pisoteado. Entonces, por primera vez, notó que la cima de la colina estaba repleta de otras figuras monstruosas. Las miró con furia, entre sorprendido y furioso. No se había percatado de su silenciosa llegada. «¡Es Mal-Shaff!», gritó uno. «Sí, soy Mal-Shaff. ¿Qué quieres?» «Pero Mal-Shaff, Ouglad te destruyó hace mucho tiempo». «Y yo, ahora mismo», respondió Mal-Shaff, «he destruido a Ouglad». Las figuras permanecieron en silencio, moviéndose inquietas. Entonces, una dio un paso adelante. «Mal-Shaff», dijo, «creíamos que estabas muerto. Al parecer, no fue así. Te damos la bienvenida de nuevo a nuestra tierra. Ouglad, quien una vez intentó matarte y aparentemente fracasó, tú lo has matado, lo cual es justo y apropiado. Ven a vivir con nosotros de nuevo en paz. Te damos la bienvenida». Mal-Shaff hizo una reverencia. Todo pensamiento sobre la tercera dimensión desapareció.
Por la mente de Malshaf corrían extraños y evocadores recuerdos de un desierto rojo salpicado de rocas escarlatas, de acantilados plateados de reluciente piedra metálica, de inmensos mares que azotaban imponentes cabos. Había también otras cosas, grandes palacios de joyas relucientes y extrañas noches de alegría inhumana donde llamas infernales iluminaban profundas cavernas negras. Hizo una nueva reverencia. «Te lo agradezco, Baltasar», dijo. Sin mirar atrás, bajó tambaleándose la colina junto con los demás. «¿Sí?», dijo el editor. «¿Qué dices?» «El doctor White ha muerto. Un suicidio. Sí, lo entiendo. Preocupación. Oye, toma, Roberts, toma esta historia». Le entregó el teléfono. «Cuando lo escribas», dijo, «destaca el hecho de que le preocupaba no poder traer a los hombres de vuelta a la tercera dimensión. Elógialo mucho por acabar con el horror negro. Es una historia importante». «Claro», dijo Roberts, y luego habló por teléfono. «Está bien, Bill, dispara lo que quieras.